¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero, analista geopolítico y geoeconómico, socio director de GCG Asesores. Bienvenido, José. Qué grato tenerte otra vez por acá. Encantado, Oscar. Siempre un placer estar contigo. ¿Cuándo vienes a Venezuela? Pronto, espero, pronto. Mire, desde hace años venimos escuchando el surgimiento de un nuevo orden internacional. La guerra entre Rusia y Occidente acelera, desacelera las posibilidades de este nuevo orden. Lo termina de acelerar, lo termina de consolidar. Recordemos que el orden en el que vivimos es el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial que se establece. ¿Podrías describirnos cuál era el orden anterior y cuál es el orden que emerge? Previo al fin de la Segunda Guerra Mundial, previo a la Primera Guerra Mundial, el orden europeo en particular, los Estados Unidos todavía no era el poder global, recordemos que el imperio hegemónico en el mundo era Inglaterra. Y el orden europeo, a través de lo cual se articulaba el resto del mundo, el orden colonial seguía vivo. Era un orden en el cual había tres grandes monarquías en Europa: la monarquía inglesa, la monarquía alemana, prusiana, y el zarismo ruso. Curiosamente, el rey Jorge V, VI, nunca recuerdo el nombre exacto, de Inglaterra, el canciller Guillermo de Alemania y el zar Nicolás eran primos. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, curiosamente otro lugar clave en la historia, se desata la Primera Guerra Mundial y por resultado de la Primera Guerra Mundial cae el Kaiser Guillermo, desaparece el prusianismo alemán, se inicia el intento de la República de la Weimar alemana, que fracasa al medio de una hiperinflación y termina en la insurgencia del nazismo. Viene la Revolución Rusa en plena guerra, cae el zarismo y sobrevive la corona inglesa, porque el rey Jorge se deslinda, se deshace, se distancia de sus primos para que no haya una revuelta popular en Inglaterra, que es lo que Marx esperaba. Marx esperaba que la revolución comunista se diera en Inglaterra, en la Inglaterra industrial, y no en la Rusia agraria. Solo sobrevive esa corona y el mundo cae en una Segunda Guerra Mundial por el fracaso del prusianismo alemán, y se crea un nuevo sistema con un orden financiero y económico que se establece en la conferencia de Bretton Woods del año 42 y una división geográfica, geopolítica del mundo que se establece en Yalta en 1945, donde se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin, los triunfadores de la guerra. De Gaulle participa en la conferencia, pero a Francia se había rendido, por lo tanto no tiene una participación activa, y se dividen básicamente los territorios europeos. Y se establece lo que se llama un sistema de reglas, que va a ser administrado, no dictaminado, recordemos, por las Naciones Unidas. Ese orden que se prolonga por toda la segunda mitad del siglo XX en el marco de una guerra fría, cuando hay una confrontación ideológica entre el capitalismo occidental y el comunismo euroasiático, como se le llama. Rusia es Eurasia, no es ni Europa ni Asia, al que se suma la China comunista y el sudeste asiático, Corea, hay un conflicto en Corea, Vietnam, hay un conflicto en Vietnam. Ese sistema de reglas que se había mantenido con problemas y con bloques, en Latinoamérica lo vivimos a través de las revoluciones y las dictaduras militares de las décadas posteriores a la primera mitad del siglo XX, es el sistema que acaba de ser irrumpido por la invasión de Putin a Ucrania y la guerra que estamos enfrentando en el país. Ese sistema que ya necesitaba ser renovado, reseteado, repensado, restablecido, es el que está en este momento en flujo. Recordemos que la invasión de Ucrania consolida los cambios que empiezan con la caída del muro de 1989. El orden que había prevalecido por 70 años se acabó. ¿Cuál es el orden que emerge? El orden que emerge es un orden que lo estamos
Es un orden en el cual el sistema de reglas se va a renovar. Alguna vez creo que lo conversamos, Oscar, ya no estamos en una época de revoluciones, sino de reformas. Ahora, las reformas pueden ser revolucionarias. En la medida que el bienestar que hemos alcanzado a nivel global, que va desde la China hasta Suiza, con Perú, Venezuela y Paraguay y Bolivia en el medio, es un orden donde se expanden las clases medias, se expande el bienestar y la gente no está dispuesta a renunciar al bienestar. Y ese bienestar determina que no vayamos, que no deberíamos, que no queremos tener revoluciones como las que tuvimos en la primera mitad del siglo XX y en los primeros años de la segunda mitad. Ninguna revolución superior, mayor, se prolongó más allá de la revolución cubana. O los movimientos insurgentes nacionalistas independentistas del sudeste asiático por los remanentes del colonialismo europeo, o los caos y los desórdenes revolucionarios africanos que no terminan de consolidarse. El futuro tiende a ser más reformista y, como ha planteado el presidente Biden de los Estados Unidos, menos ideológico y más doctrinario. Es decir, ya no es una lucha entre capitalismo y comunismo, en donde cada país decide qué régimen quiere, sino es doctrinario en el sentido que es una discusión entre democracia y autoritarismo. Y definamos qué son democracias y qué son autoritarismos. Hay una discusión al interior de los Estados Unidos, en virtud de la presidencia de Donald Trump, de cuán democrático es el sistema y qué hay que ajustar en nuestra democracia en los Estados Unidos. Yo vivo aquí hace 30 años, para que sea más funcional. Eso es lo que estamos viviendo y la invasión de Ucrania no ha hecho más que acelerar el proceso. Ahora, el orden pasado se ha establecido también entre democracia y autoritarismo. Hay democracia cuando los intereses de las élites no son amenazados. Hay autoritarismo cuando los intereses de las élites resultan amenazados. No estamos hablando de lo mismo, siempre. O está surgiendo un nuevo orden de verdad, un nuevo orden multipolar. Además, me hablas de las clases medias, de la expansión de las clases medias, y lo que nosotros estamos observando es una expansión del empobrecimiento que se agudiza con la pandemia y con la guerra. Lo que hay es y lo ha estudiado y lo ha detallado muy bien Piketty, el economista francés, hay una muy mala distribución del ingreso y la riqueza. Pero hay un bienestar globalizado. La gente vive mejor hoy de lo que vivía hace 30, 40, 50, 70 años. ¿Sí? No hay que perder de vista los marcos históricos. Bien entrada la primera mitad del siglo XX, los niños no tenían derechos laborales, trabajaban como cualquiera. Las mujeres no votaban en los Estados Unidos, los sindicatos no existían. La socialdemocracia que surge después de las guerras y del Holocausto genera una democratización del sistema que no termina de ser totalmente democrático, ningún sistema lo puede ser. Sí, y el desarrollo del capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, que es consumista y es financiero, genera una nueva distorsión. Hoy ya tenemos nuevos varones del capitalismo norteamericano, ya no vinculado al petróleo, ni al telégrafo, ni a los ferrocarriles, sino a la tecnología. Y eso nos recuerda mucho a los varones de la primera mitad del siglo XX. JP Morgan era prácticamente el banquero central de los Estados Unidos y al mismo tiempo era dueño del banco más grande en el país en ese momento. Quiero que sigamos, disculpa José, con este análisis, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José González, experto financiero, experto en geopolítica, experto en geoeconomía, socio director de GCG Asesores. Te decía, José, si pudiésemos profundizar acerca de las características del nuevo orden global que tú dices que está emergiendo y que nos aclararas un poco algunas afirmaciones que dices, por ejemplo, la de la expansión del bienestar, también se está expandiendo la pobreza, la desigualdad hoy es más dramática que hace unos años atrás. O sea, ¿de qué estamos hablando realmente, José?
Cuando hacemos los agregados macroeconómicos, vemos las mejoras. Cuando desagregamos esos agregados económicos es que vemos la diferencia. Te doy un ejemplo. En los Estados Unidos hoy día, en lo que se llaman las heridas de la pospandemia, los problemas que ha dejado la pandemia, que no solo son de salud pública e individual, sino de problemas financieros. En la ciudad de Nueva York, donde yo vivo hace 30 años, hay 1 millón de personas que están atrasadas en el pago de sus rentas. Las leyes que impedían los desalojos no han sido renovadas y los dueños están tratando de desalojar a los inquilinos que no han pagado rentas. Hay 200, casi alrededor de 300.000, 250, 300.000 denuncias por desalojos. ¿Qué dicen las cortes? Que va a tomar 130 años procesar esos desalojos. Lo que viene es un gran reseteo en la propiedad en la isla de Manhattan, y eso ha sucedido en la isla cada 100 años. ¿A qué voy con eso? Que hay una mitad de la población en los Estados Unidos que sigue siendo la economía más grande, ya perseguida por China cada vez más. La mitad de la población en Estados Unidos está de demasiado bien, los millonarios, hasta la gente que está muy bien. Y la otra mitad está desde que está bien hasta que está muy mal, ¿sí? Y los indicadores económicos nos hacen creer que estamos muy bien, pero ¿qué hacemos con la mitad de la población que no participa de ese bienestar? Ese es el problema global, yendo de país en país. Y en América Latina es mucho mayor porque teníamos cierta precariedad, nuestros índices se habían mejorado porque crecíamos y progresábamos, pero no nos hemos terminado de desarrollar. Y eso genera inestabilidad, política. Siempre. Inestabilidad Recordemos social. que la violencia social no es producto de la pobreza, es producto de la desigualdad. Si la pobreza generara violencia, Haití sería el país más violento del planeta. Lo es en cierto sentido, pero no en el otro. La criminalidad es una forma de buscar acceso de sectores insurgentes en la sociedad que, teniendo el talento y la energía, no tienen los medios para acceder. Y no solo por cuestiones de educación, ingreso, sino por cuestiones incluso étnicas o de género o de opción religiosa, de manifestación religiosa. Y eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿en qué sistema estamos entrando? No se puede definir completamente. En el siglo XII hubo dos fenómenos importantes en Europa: la Reforma Franciscana en Assisi y el Renacimiento Florentino. Poco más, poco menos de 100 años después viene la peste negra en el siglo XIII. Y después de la peste negra viene la guerra de los 100 años. La consolidación de esos tres eventos, el 70% de la población europea muere en Europa y es el fin del oscurantismo y de la etapa feudal, y se crea el orden aristocrático europeo que se acaba con las revoluciones del siglo XVIII, que a su vez se acaban, el orden burgués se acaba con las revoluciones europeas y las transformaciones que generan las dos guerras del siglo XX. Aquí va a suceder lo mismo. En el siglo XX hubo una guerra, la Gran Guerra del 14 al 18, y una pandemia, la influencia española. En el siglo XIII, como decíamos, hubo primero una peste y una guerra. Aquí estamos viviendo una peste y una guerra, similar a lo del siglo XIII. Entonces es una época de revolución, no de reformas. Claro, pero lo que pasa es que en el siglo XXI no podemos hablar de las revoluciones que tuvimos en el 20, el 19, en el 18 hacia atrás. La Revolución Francesa ya no tiene una manifestación similar, por lo menos no en Occidente, probablemente en ciertas repúblicas africanas, ya ni siquiera en América Latina. Hablando de un orden multipolar, hoy día tenemos un gobierno progresista en Chile, un gobierno radical conservador en Perú, una izquierda peronista renovada en Argentina. Todas amenazadas por una élite muy conservadora. Sí, claro, pero son contradicciones internas inevitables. O sea, la lucha de clases, que es un aporte marxista, que aquí ha sido ignorado sistemáticamente por Occidente porque no le interesa discutir el tema, claro. Sí, es más o menos inevitable. AMLO es presidente de México, el chavismo-madurismo sigue vivo en Venezuela, y lo que puede hacer los Estados Unidos de cara a esas transformaciones es muy poco. A diferencia en el siglo XX, que podría organizar golpes de Estado, aliado con las élites y los militares de nuestros países. Pero eso fue muy característico de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos hacía en su hemisferio lo que la Unión Soviética, hacía en el suyo, que esos fueron los acuerdos de Yalta. Y China hacía... Sí, me estás diciendo que Estados Unidos está estableciendo una mirada distinta con relación a América Latina, ya no la considera su patrio trasero. ¿Por qué no puede?
Sencillamente no es porque los O americanos más bien quieran. está reintentando recuperar su No, porque enorme influencia. en Estados Unidos tenemos nuestros propios problemas. Mm, La elección de Donald Trump subrayó las contradicciones del propio sistema americano, en donde las minorías empiezan a ser mayorías, en donde las mujeres tienen un rol cada vez más preponderante, en donde las opciones de género empiezan a ser parte fundamental en la sociedad, en donde los movimientos laborales empiezan a ser importantes de nuevo. Ya hay sindicatos formados dentro de Starbucks, dentro de Amazon, que los pelearon por casi desde su fundación y están siendo vencidas por las fuerzas laborales, donde las heridas de la pandemia están generando que el trabajo vuelva a ser más importante que el capital, porque ujú. imprimimos capital y dinero durante la crisis hipotecaria y la pandemia con una facilidad impresionante, con lo cual estamos reduciendo en la discusión interna norteamericana el valor del dinero. El ciclo que empieza, Oscar, en Estados Unidos es lo que se llama neoprogresista, es decir, es Ok. laborista, ¿sí? Y no es Aún con la capitalista. posibilidad de un triunfo conservador en las próximas elecciones legislativas. El triunfo del conservador en las elecciones legislativas no elimina la contradicción, Ok, ¿sí? Es decir, lo que acaba de suceder en la elección francesa. Gana Macron por más o menos 12 puntos, que es un margen importante, claro. pero los sectores conservadores franceses crecen porque no hay una alternativa a izquierda en el socialismo francés renovada. Entonces, los Mm, espacios del descontento, de la reinserción, los gana la derecha, como los ganó la derecha nacionalista alemana después del fracaso de la República del Weimar del 24 al 29. Lo que sucede es que incluso la derecha conservadora francesa es mucho más racional claro. en el siglo XXI de lo que fue en el siglo XX. Y No es que ahora, la contradicción no desaparece, se claro. transforma. Ok. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre el impacto de esta crisis global sobre América Latina y particularmente sobre Venezuela. Ahora Venezuela pareciera volver a tener un protagonismo como fuente energética para los Estados Unidos, cosa que hace unos años quizá no se estimaba de la misma manera. Quiero que profundicemos sobre esos elementos una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero, analista geopolítico, analista geoestratégico, socio director de GCG Asesores. Te preguntaba, José, acerca del impacto que está teniendo la guerra, la pandemia, la crisis global en el establecimiento de un nuevo orden y cómo se observa ese nuevo orden emergente en América Latina y particularmente en Venezuela como fuente de energía. Lo que estamos viendo en términos generales en la América Latina es una transformación política importante. Ahora, es muy distinta, Oscar, a la que vimos en el siglo XX. Ya los planteamientos no son de izquierdas como lo que planteó la Revolución Cubana en 1959, que marcó tanto a América Latina en el marco de la Guerra Fría. Al haber desaparecido la Guerra Fría, las dinámicas cambiaron. Y hoy día tenemos elecciones tan distintas como la de AMLO en México, o la de Boric en Chile, o la de Castillo en Perú, que sin embargo tienen un hilo en común, que son reformistas, progresistas. Recordemos que el progresismo se tiende a confundir con socialismo, no son lo mismo. El progresismo es una tendencia, una forma de gobierno que se establece en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y cuyos propulsores son Wilson y Teddy Roosevelt, que eran republicanos y que Franklin Delano Roosevelt consolida en el New Deal norteamericano, que señala que el Estado tiene un rol como árbitro de lo público, lo social y lo privado, ¿sí? Y el nuevo progresismo norteamericano se refleja en una nueva tendencia socialdemócrata, más o menos radical, dependiendo de qué país en cada región. Y no es casual que Boric represente lo que Allende quiso representar en su momento en los 70s en América Latina. Es este nuevo progresismo plurinacional, intercultural, paritario,
que da derechos de género a los Ahora, transexuales. tú no ves ese progresismo muy guabinoso que no es ni chicha ni limonada. Es Pero decir, ese es proceso lo, de desideologización aparente no hace más débiles los procesos de no, cambio. Por ejemplo, en Venezuela el chavismo se convirtió en una fuerza hegemónica. El sentido común, las ideas dominantes son ideas que se construyeron durante los últimos 20 años. pero Porque el chavismo le dio una importancia estratégica a la dimensión cultural, subjetiva, emocional e ideológica, por supuesto. y el chavismo ha incorporado en su propuesta temas de género, temas de mujer. Claro. Sí, toda esa discusión Pero sobre hay una columna que es ideológica, ¿no crees claro, tú? pero es que el chavismo tiene una relación con la Revolución Cubana que tiene mucho legado del siglo XX. Y ya nosotros hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad, a lo que se llama la posmodernidad, que es la metamodernidad en la que estamos viviendo, en donde la elección de Boric representa esa metamodernidad. Pero esas no son trampas, no, son renovaciones. ideológicas también para debilitar las opciones El comunismo no revolucionarias, existía. radicales, No, profundas. ¿por qué? Porque el comunismo, como lo entendíamos, Oscar, es una herencia. El Capital se escribe en el siglo XIX. La Unión Soviética se establece en 1917, colapsa en 1989. Es decir, la propuesta soviética no sobrevive. La propuesta del comunismo chino se tiene que renovar después de Tiananmen Square, porque si no le da una solución económica y de bienestar a sus propios pobladores no funciona. El Partido Comunista Chino se ha renovado de tal magnitud que ha generado... China es un comunismo capitalista o es un Sí. capitalismo comunista Socialismo de muy mercado, dice. singular. Es muy singular, además, porque China se va a convertir en el segundo hegemón y va a tentar la hegemonía capitalista norteamericana en el siglo por venir. Entonces, lo que se está presentando no es guabinoso, es la metamodernidad que hay que asumir como la propuesta futuro. El pasado, el futuro no se parece al pasado y no tiene por qué parecerse. En los Estados Unidos, el neoprogresismo va a generar una presidenta que va a ser mujer, que va a ser oscura, que va a ser feminista en menos de 20 años. Eso es más o menos inevitable. Ese es el simbolismo de la vicepresidencia de Kamala Harris en la presidencia de Biden. Es absolutamente distinto. Aquí tratar de imponer esquemas ideológicos del siglo XX en el siglo XXI no funciona, porque además los jóvenes no los quieren, ni los aceptan, ni los entienden de esa manera. El nacionalismo ruso de Putin no se parece, a pesar de que tiene ciertos elementos, a la propuesta comunista de la ¿Tú Unión no observas Soviética del siglo que el XX. progresismo que está surgiendo en América Latina es un progresismo que se impone para evitar las arremetidas de los Estados Unidos? Es decir, No, es un maquillaje para hacerlo potable para los Estados Unidos, más que una postura política, ideológica y programática. no, porque tiene sus propias raíces. Recordemos, Fukuyama acaba de sacar un artículo importante en Foreign Affairs en donde habla de la necesidad de lo nacional para consolidar lo que él planteaba después del colapso de la Unión Soviética como el fin de la historia. Y además el tiempo le está dando razón a Fukuyama, pero de una forma mucho más dinámica y mucho más desordenada de lo que se esperaba. Pero también habla de la identidad, de la fuerza de la identidad, Sí, claro, pero no hay nadie, donde no los hay componentes ideológicos son importantes. La ideología siempre es importante. Lo que estamos hablando que el énfasis del Sí. conflicto contemporáneo no es ideológico, ¿sí? No es que la ideología tenga que desaparecer, pero la ideología también está cambiando. Cuando incorporas teoría feminista, elementos feministas que cuestionan al patriarcado que caracterizó los regímenes comunistas del siglo XX, estás reformando esa ideología. ¿Sí? Y el feminismo tiene aportes ideológicos que hay que tomar en cuenta. A eso hay que incrementar los aportes ideológicos en lo que es el movimiento LGBTI y todo eso se empieza a transformar. Y esa transformación tienes que asimilarla porque las nuevas generaciones forman parte de esa transformación. ¿Sí? Y además no hay nadie detrás del movimiento político radical conservador peruano de Castillo, ¿sí? Y su partido Perú Libre, que es una singularidad fuera de todo parámetro,
a nivel latinoamericano y detrás del cual no está ni la CIA, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la Unión Soviética, ni Rusia, ni nadie. Es tan característico del Perú y tan desordenado por lo que ha representado la historia del Perú que no lo puedes descartar. Fernández, ¿qué es Fernández en Argentina? Es un nuevo peronismo que tiene legados de los Kirchner, incorporaciones de nuevas variables. Estamos redescubriendo qué es AMLO en México, que parecía desorientado, pero está más orientado que muchos. Sí, ¿sí? Pero me preocupa esas confusiones, esa falta de identidad, de claridad, de certeza. Es el mismo tipo de faltas de claridad y certeza que hubo en la transición del oscurantismo a la aristocracia europea del siglo XIV. Pero que benefició al viejo orden, que benefició siempre al viejo orden. Los viejos órdenes no terminan de morir. ¿Sí? Y nosotros viven nuestros padres y nuestros abuelos y nosotros mismos en nuestra infancia hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Los inicios de la Revolución Francesa fueron absolutamente desordenados. ¿Sí? Terminaron el régimen del terror y la República Francesa. Hablemos ahora de Venezuela. Hay otra mirada por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Quizás hace unos 3, 4, 5 años Venezuela no era clave, pero ahora Venezuela comienza a ser clave para los Estados Unidos como fuente de suministro petrolero. Háblanos un poquito de ese cambio en la percepción, en la posición que puede asumir Venezuela con relación a los Estados Unidos. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José González. Estudió periodismo, sociología, es analista financiero, analista geopolítico, analista geoeconómico y es socio director de GCG Asesores. El impacto que está teniendo la guerra entre Rusia y Occidente sobre Venezuela en particularmente. Hay una nueva mirada por parte de la Casa Blanca hacia Venezuela, hay un lobby incesante, por ejemplo, para el levantamiento de las sanciones. La derecha venezolana está solicitando el levantamiento de las sanciones. ¿Qué está pasando con Venezuela y los Estados Unidos? La invasión en Ucrania y la guerra entre Occidente y Rusia está generando una crisis en el sector energético que no se esperaba, en la medida que previa al conflicto lo que había era una sobreexistencia de petróleo. Hace unos 20 años había una teoría, Oscar, que se llamaba peak oil, el pico del petróleo, que el petróleo se iba a acabar y que los precios iban a subir interminablemente, indefinidamente, porque no iba a haber suficiente petróleo. Sin embargo, el petróleo de esquisto, lo que se llama en inglés el fracking, determinó que hoy día hay más petróleo que podamos consumir en un momento dado en que la transición energética está reduciendo el consumo del petróleo y probablemente la del petróleo, como la de la piedra, se acabe, no porque se acabe el petróleo, sino porque ya no lo vamos a usar como lo usamos por el tema del calentamiento global. Ahora, ¿qué sucede? Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo, con casi 10, 11 millones de barriles diarios, de los cuales exporta 7. Rusia es un proveedor de energía fundamental para el mundo, particularmente para Europa y para el gas. Con la guerra se crea una disrupción de esa oferta petrolera en un momento dado que no hay suficientes inventarios ni producción en el mundo porque se redujo por la pandemia. Recordemos que el petróleo durante la pandemia cae a niveles de $30 el barril nuevamente y no se ha reactivado esa producción ni se han acumulado inventarios porque las compañías y las naciones soberanas tenían temores a pérdidas. Al retirarse o amenazarse el retiro de esos 7 millones de exportación, empezando con el bloqueo norteamericano al petróleo ruso, que son 700,000 barriles diarios que compraba Estados Unidos a Rusia, se genera una nueva demanda de petróleo importante. ¿Y dónde hay petróleo excedentario en el mundo? En Arabia Saudita, en los Emiratos, en Irán y en Venezuela. No hay más petróleo excedentario. Y en el caso de los Estados Unidos es estratégicamente importante porque hay refinerías en Golfo de México que solo pueden refinar petróleo pesado. Las refinerías son
especializadas, ¿sí? ¿Y por qué se había, cuando se implementan las sanciones petroleras a Venezuela entre el 17 y el 19, por qué los Estados Unidos empieza a comprar petróleo ruso? Porque es petróleo pesado. Esas refinerías no pueden procesar petróleo de esquisto ni petróleo canadiense, tiene que ser petróleo venezolano. Y en el contexto de una guerra prolongada, que por lo menos debería durar este año, si no más, si Rusia triunfa militarmente y tiene que quedarse ocupando la zona del Donbass, el sur de Ucrania, y si llega a Moldova, el conflicto va a ser permanente. Como Vietnam en el siglo pasado, va a continuar esta crisis energética. Y ahí hay una nueva perspectiva desde los Estados Unidos, donde todo barril es importante. Ya no se trata de si Venezuela puede aportar 200.000, 300.000, 800.000 barriles, sino que los que aporte son importantes si deja de haber petróleo en el corto, mediano plazo, de 3 a 5 años, y si la guerra se prolongara por una década, Venezuela es mucho más importante, porque ya tenemos que empezar a pensar que los 700.000 barriles más o menos que se producen hoy pueden convertirse en 3 millones, en 5 millones en los próximos 10 años, y va a beneficiar a los Estados Unidos y a Venezuela en la medida que todo el petróleo del que depende de los Estados Unidos, salvo el de las arenas canadienses, que son en términos de medio ambiente muy tóxicos y por lo tanto tienen límites de explotación, Venezuela se vuelve a convertir en el suplidor estratégico de Occidente, como fue en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela y Argentina fueron claves en términos de petróleo y granos, y hoy día la figura regresa, porque recordemos, por otro lado, que el 30% del trigo que se consume en el mundo se produce en Ucrania y Rusia, y la mayor parte de esa cosecha se ha perdido por la guerra, ¿sí? Y al perderse por la guerra, se van a buscar nuevas alternativas. El Fondo Monetario Internacional señala en su último reporte de las reuniones de primavera en Washington, que esto es una gran oportunidad para América Latina en particular, en virtud de sus exportaciones, y para Venezuela. De allí que esta delegación enviada personalmente por el presidente Biden a Caracas vaya con propuestas concretas, que si bien ninguna de las partes ha hablado formalmente de lo que se discutió en esas 3 horas en Miraflores, con 3 representantes del gobierno venezolano encabezados por el presidente Maduro y 3 del gobierno norteamericano, y revelado formalmente por la vocera del presidente Biden de que se habló de temas energéticos. Es muy claro, como acabas de señalar, que hay un interés de reinstitucionalizar la relación para que los flujos energéticos retornen progresivamente a los niveles históricos. Independientemente de la situación geopolítica. La clave, de nuevo, la relación de los Estados Unidos con Arabia Saudita es muy mala, porque el príncipe a cargo del gobierno saudí, que tuvo muy buena relación con Trump, tiene muy mala relación con Biden. Venezuela no es tan buena tampoco, ¿no? Es menos mala que lo que es con Arabia Saudita. Recordemos, se habla de que es menos peor, no sí, mejor. Sí. O menos malo. La menos peor es la relación con Venezuela. ¿Qué podemos estar viendo a corto plazo en las relaciones Venezuela? Los testimonios que se han filtrado, comunicado, transmitido luego de la reunión de ambas partes. Recordemos que el tema ha sido cubierto extensamente en los Estados Unidos por los medios más importantes. Estamos hablando del New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Reuters y Bloomberg, que se habló evidentemente de temas energéticos y que hubo un acuerdo entre las partes de tratar de reinstitucionalizar, normalizar la relación. Es cada vez más claro que las sanciones de segundo nivel petroleras a Venezuela fueron un exabrupto de la administración Trump que nunca debió haber sucedido. Y esta administración lo reconoce como tal. Lo que pasa es que la resistencia política de la oposición venezolana y de los sectores conservadores del Partido Republicano en los Estados Unidos y de ciertos representantes del Partido Demócrata políticamente han trabado lo que debió haber fluido. Pero creo que la perspectiva de la administración Biden es que en la medida que se deteriore el mercado energético, aumente la presión inflacionaria, continúe la guerra en Ucrania, la aceptación de los sectores que se oponen a normalizar la relación energética con Venezuela van a tender a ceder. Y tenemos entendido que la vocación de Caracas y la intención de Caracas es renovarla, porque para Venezuela el mayor ingreso fiscal que podría generar la República, si se normaliza esa relación, sería, y además no solo eso, Oscar, si se normaliza la relación,
si se levantan las sanciones a PDVSA, ¿Tú ves eso como una posibilidad a corto plazo, el levantamiento de las sanciones? Hay una vocación desde la o la administración, flexibilización, ¿no? Hay una vocación desde la administración Biden de hacerlo. Recordemos que las sanciones... Ahora, eso significa el fin de la polarización y se pospone el conflicto geopolítico. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con José González, analista geopolítico, analista geoeconómico, socio director de la firma GCG Asesores. Te preguntaba, José, ¿estamos hablando del fin de la polarización? ¿Se pospone el conflicto geopolítico entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Se le da toda la importancia a Venezuela como fuente de energía, independientemente de lo ideológico, de lo político? ¿Qué crees? Cosas que generan la guerra, ¿no? Recordemos que los norteamericanos son muy pragmáticos. Toda la escuela de pensamiento establecida por Kissinger de realismo político apunta a eso. Y es tan común en los Estados Unidos en su historia que tiene un nombre, se llama Nixon en China. Si Nixon fue a China y negoció con Mao, cualquier cosa es posible. Y las necesidades energéticas son imperiosas porque vamos a seguir dependiendo del petróleo por los próximos 40, 70, 100 años antes de que la transición energética se consolide como tal. Y de ahí se puede postergar el conflicto en la medida que ambas partes cedan y den las señales adecuadas, que pareciera que es lo que está sucediendo. Sí. Si uno ve los detalles, se están moviendo, pero hay que subrayar otra cosa. Si se reinstitucionaliza la relación, y el primer paso es que la licencia Chevron se amplíe, ¿sí? Que se le permita a Chevron producir petróleo y exportar petróleo de Venezuela, y eso no requiere ninguna aprobación legislativa, es una prerrogativa ejecutiva del secretario del Tesoro con la anuencia del presidente. Pero si se reinstitucionaliza la relación, hay una fuente de ingresos mucho más importante para Venezuela y de mucho más corto plazo que el petróleo, porque el incremento en la producción tiene límites. Chevron ha señalado que puede cuadruplicar la producción de Boscán. El campo Boscán en la Guajira venezolana fue descubierto por Chevron en 1920. Ese campo produce actualmente 80,000 barriles. Según Chevron, se puede cuadruplicar esa producción en 1 año y medio. Y si se sindica toda la producción privada, puede incrementarse significativamente la producción venezolana. Pero si se reinstitucionaliza la relación, hay 7,000 millones más menos de dólares en el Fondo Monetario Internacional esperando a que se reconozca al gobierno de Caracas como el gobierno legítimo de cara a los gobernadores del fondo, y esos fondos que le corresponden a Venezuela no son desembolsados. Y hay una discusión de cuáles serían las líneas de crédito disponibles para Venezuela. Eso le da una oportunidad electoral al chavismo en el 2024. Sin duda, todo, y esa es la discusión, por eso sin rivales, ¿no? Es tan delicada, pero si vemos el préstamo que acaba de aprobar el Fondo Monetario para Argentina, 43.500 millones, encima de los 50.000 millones que ya le habían prestado, en el marco de una refinanciación y una reestructuración de la deuda argentina. No es casual los mensajes que envía el presidente Fernández de Buenos Aires de cara a Venezuela. Se hablaba en su momento de líneas de crédito de hasta 36.000 millones para Venezuela si se aplicara un artículo 4, que para cualquier efecto práctico pareciera que se está aplicando con las reformas recientes en el país de manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela podría acceder a esta línea de crédito en un plazo relativamente rápido, por eso es que hay que reinstitucionalizar la relación, normalizarla y reestructurar la deuda externa, que también ha sido discutida con los acreedores venezolanos en llamadas de conferencia que han sido reveladas a los servicios de información. Es decir, si todas esas piezas se alinean, la situación económica venezolana podría mejorar, y ya la banca de inversión norteamericana está hablando de una recuperación significativa en la economía venezolana, números que no son compartidos por el Fondo Monetario Internacional en su última actualización, pero que indican lo que está diciendo la banca de inversión
europea y norteamericana, en el sentido de que se presiente, se intuye un reingreso de Venezuela al sistema financiero internacional si todas estas piezas se alinean, se coordinan, si ambas partes llegan a acuerdos mínimos que permiten que el proceso avance. No va a ser fácil, no va a ser como prender y apagar la luz, pero todo indica, desde los reportes que recibimos, de que el proceso ya empezó. De hecho, el presidente Maduro habla de una nueva etapa de transición al socialismo, de un nuevo modelo, postrentista, postpetrolero, productivo. ¿Cómo evalúas la política económica del gobierno bolivariano? Sigue siendo, es decir, la situación de la economía venezolana sigue siendo dramática. Recordemos que de acuerdo a las propias a los propios cálculos del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana se ha contraído, Oscar, en 90% en los últimos 5 años. Es una economía que llegó a tener casi 440 mil millones de dólares, hoy es una economía de menos de 40 mil millones de dólares, con un PBI per cápita que solo supera el de Haití en América Latina, que es más pequeña que el de El Salvador. Hay reportes de bancos de inversión que hablan de un crecimiento este año de entre 5 y 20%, un rebote finalmente de la economía venezolana y el reinicio de la recuperación de Venezuela, que iría de la mano, curiosamente. Las sanciones fueron el último elemento que causó este ajuste, esta contracción dramática de la economía venezolana, la más grande que se ha visto, salvo economías de guerra. Imagínate que Ucrania se va a contraer 35% este año en plena guerra, en la destrucción de su infraestructura que representa el conflicto. El caso venezolano ha sido dramático por una serie de errores que se cometieron y por la guerra. En años anteriores. Había una guerra también contra Venezuela. Y había sí, pero el mal manejo. Las bombas que caen eran las sanciones. Son sanciones. Sí, claro, pero las sanciones llegaron en el 17. Para el 17 ya el proceso. Y en este momento, lo que está haciendo el presidente Maduro y la vicepresidenta con relación a la economía, las medidas que están van en buen camino, están bien encaminadas. ¿Qué haría falta? Recordemos lo que hemos conversado siempre. ¿Qué demanda el buen gobierno? Sensibilidad en lo social, pragmatismo en lo económico, racionalidad en lo político, pragmatismo en lo económico. Finalmente hay medidas pragmáticas que están administrando las variables en base a las circunstancias de la mejor manera posible. Lo que sucede es que no se puede hacer nada mejor porque no hay recursos. Y esos recursos no van a venir de transar o pechar la actividad comercial reactivada en Venezuela, de la cual solo se beneficia el 15% de la población, sino inevitablemente de la recuperación en la producción petrolera y la exportación de la producción petrolera a mercados robustos que lo demanden. Eso es clave para que esa recuperación se dé. Y todos los pasos que se han venido dando en Venezuela desde el año pasado son curiosos. Hay un grupo de trabajo en Washington, en el Fondo Monetario Internacional para Venezuela, informal. Todas las medidas que se han implementado en los últimos meses tienen las características de un plan de ajuste del Fondo Monetario que ya no son tan ortodoxos como eran hace unas décadas, porque el fondo aprendió sus lecciones. Si hubieran acuerdos mínimos y las piezas se alinearan, probablemente Venezuela podría reincorporarse rápidamente. Los problemas políticos son serios. Tenemos una elección en noviembre en los Estados Unidos que genera muchos baches, pero las medidas que se están tomando en el marco de la circunstancia con el beneplácito del sector privado y lo que señalas y lo que señala Interlaces en acuerdos entre la base de la pirámide y las clases medias, son las más adecuadas. Sí. Hay consensos policlasistas muy significativos. Mira, tengo unos segundos nada más. También estamos hablando que está surgiendo una nueva arquitectura financiera, donde el dólar ya no va a tener la preponderancia que tiene hoy. Eso es un escenario certero. Lo ha señalado la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Ahora el proceso va a tomar varias décadas, ¿sí? El trasvase de la libra esterlina al dólar tomó como 40 años. El trasvase del dólar, y ya no va a ser al renminbi, sino algún tipo de criptoactivo dependiente de los bancos centrales, va a tomar décadas. El 60% de las reservas internacionales a nivel global están en dólares. El 88% de las transacciones internacionales de comercio internacional se hacen en dólares. El dólar es una moneda confiable, líquida, con opcionalidad, y su trasvase va a tomar tiempo. Varias décadas. Bueno, José, muchísimas gracias por este análisis situacional. Cónchale,
Espero verte por Caracas pronto. Iré pronto. Y nuevamente aquí en el programa. Encantado, un placer siempre. Gracias, José. Un abrazo. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hasta pronto.